Buenos días, mi nombre es Francisco Quiñones, soy parte del equipo técnico de Solax en España y Portugal. Durante esta jornada de formación vamos a mostraros nuestros productos de solución híbrida pareados con las baterías T58. Lamento que no podáis participar en este formato, parece que la única opción es que oigáis y hagáis preguntas a través del chat, por lo que cualquier cosa que queráis preguntar, pues hacedlo a través de ahí e intentaremos responderlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Vamos a describir en primer lugar nuestros productos, en específico con la batería T58. Veremos algunos puntos clave, son importantes e interesantes que conozcáis, y los sistemas tipo que podemos configurar con este sistema. Este es nuestro portafolio. He intentado que esté lo más completo posible. Tenemos para el segmento de almacenamiento de energía la solución híbrida trifásica con 3 segmentos de producto. El inversor híbrido hasta 15 kilovatios, trifásico, el inversor ultra, que es una evolución del inversor híbrido de hasta 15 kilovatios con una extensión de potencia de 30 kilovatios, y el inversor FIT, que es un inversor trifásico para retrofit, de ahí el nombre, para utilizar en aquellas instalaciones en las que ya tenemos equipos de generación solar, bien Solax o bien de tercera parte. Permite hacer un AC-coupling de la batería. Tenemos los mismos productos para red monofásica, y en este caso además tenemos un equipo para baterías de baja tensión. El equipo trifásico es compatible con baterías de alta tensión y baterías de plomo, pero no con baterías de baja tensión de litio. Y también tenemos el producto todo en uno, que se ha lanzado este año, se lanzó este año en Genera, en versión monofásica como trifásica, que va pareado con la batería HV 5.0. Para almacenamiento, propiamente dicho, tenemos la batería de la que nos vamos a ocupar en este webinar, que es la batería T58, la batería T30, que también es compatible con el inversor híbrido, las nuevas baterías HV 2.5 y 3.6 en formato estacable, apilable, y en formato enracable. Y también vamos a lanzar baterías en baja tensión con un formato muy similar al HS. Para integrarlo todo de manera perfecta o adecuada, muy adecuada, tenemos nuestros opcionales de monitorización, el Pocket, que forma parte prácticamente indispensable del inversor. Cuando el Pocket no es suficiente, pasamos a funcionar con un Data Hub, en cuyo caso no es necesario el Pocket. El Meter, que es una parte fundamental del sistema de monitorización. Siempre necesitamos tener un Meter, tanto como para que el cliente vea su consumo, como para gestionar los excedentes. El Meter va cableado al inversor o al Data Hub. En aquellas aplicaciones en las que cablear no sea posible o no sea deseable, podemos instalar un nuevo producto que está disponible para inversores híbridos, que es el Wireless Bridge. Para integrarlo todo de manera final, pues tenemos una serie de opcionales. El Matebox nos permite centralizar toda la instalación en una única caja, y también nos permite hacer la conmutación si el Matebox es la versión avanzada. El EPS Box es una versión básica que incorpora contactores para conmutar las cargas prioritarias desde red hasta el modo EPS, la caja EPS Parallel Box y el Adapter Box, que nos permite controlar
cargas externas, como puede ser la aerotermia. Este es el portafolio de productos. Como ya hemos visto, el producto trifásico está desde 5 hasta 15 kilovatios, nos permite un 200% de sobredimensionamiento y tiene 2 MPPTs con una entrada de MC4 por MPPT en los modelos de 5 y 6 y 2 entradas en el primer MPPT para el modelo, para el primer MPPT, perdón, 2 strings para el primer MPPT y un string para el segundo MPPT. El FIT, pues como es un equipo de retrofit, no dispone de campo solar, no está disponible, y el inversor híbrido, desde 3 kilovatios hasta 7,5. También nos permite instalar un 200% de placas solares sobre la potencia nominal con 2 MPPTs y un string por MPPT. La corriente es de 16 amperios, al igual que en el equipo trifásico. Y el FIT, al ser un equipo de retrofit, pues tampoco tendría campo solar. Las baterías, vistas con mayor detalle, son la batería T30, es una batería con dos paquetes por batería, con un total de 102 voltios, 102,4 voltios, con 3 kilovatios hora de almacenamiento por módulo y un total de 12 kilovatios hora. Es una batería para montaje apoyada en pared, pero sobre zócalo, y su corriente máxima de 30 amperios. La batería de la que nos vamos a ocupar en detalle es la batería T58, que también es una batería de doble paquete con 115,2 voltios, 5,8 kilovatios hora de almacenamiento, montaje en pared o también sobre suelo y corriente de carga de 35 amperios. ¿Vale? Esta batería no la vamos a ver en esta formación. Los Pockets nos permiten acceder a la cloud, soportan Modbus TCP a través de Wi-Fi. La nueva generación permite un refresco de 10 segundos. Con el Data Hub podemos hacer instalaciones más grandes, instalaciones que tengan necesidades adicionales de comunicación y permite hacer el control de exportación y control de onda DRM. Nuestro meter siempre tiene que ser CHIN, pero etiquetado como SOLAX. Tiene que tener el logotipo de SOLAX en el lateral para que sea compatible con nuestros inversores. Ya vienen preconfigurados de fábrica y no necesitan programación adicional. Un momento, por favor.
Disculpad por... ¿Alguna pregunta por el momento? Podéis escribir por el chat para ver si puedo leer vuestras preguntas, porque la operativa no está siendo la que yo esperaba. En cuanto a potencias, tenemos potencias desde 3 kilovatios hasta 7,5 en versiones D y M, M para Matebox y D con switch integrado. El switch está en esta parte de aquí. Si tenemos una Matebox que va a ir ubicada en la parte inferior, el equipo no necesita switch porque el switch está integrado en el lateral. Entonces, en función de si utilizamos Matebox o no, tenemos una referencia de producto u otra. En cuanto a especificaciones técnicas del equipo monofásico, las podemos ver las distintas potencias de cada equipo. Vamos a ver cómo hacemos esto. La vista de conexiones es la que tenemos aquí. Como ya veíamos, para el equipo híbrido tenemos dos juegos de MC4, un único puerto de baterías para esta gama, el puerto de conexión para el dongle, el puerto de BMS, el puerto de CT, ¿de acuerdo? El DRM y el 485. La solución general sin Matebox es la que ya todos conocéis. Tenemos la entrada de campo, la entrada de red con el punto de medida CT o meter, la salida de red a las cargas comunes en el cuadro de distribución del cliente y la salida off-grid para cargas preferentes. Si no tenemos cargas preferentes, la batería inyectará toda la energía hacia la red o a las cargas de la salida de red y nuestra batería. Todo esto lleva un proceso de cableado que podemos simplificar con la Matebox. La Matebox nos permite unificar todos los cableados en una única caja, generando la apariencia de un sistema todo en uno. Esta es la Matebox para el producto monofásico. Podemos ver la composición interna con todas las protecciones, los borneos de protección, los automáticos y el conmutador del ATS interno para transferir la totalidad de las cargas a la salida EPS. La versión básica no incorpora contactores de conmutación y no incorpora este automático. En cuanto a producto trifásico, tenemos productos desde 5 hasta 15 kilovatios con 6 escalados de potencia y para el FIT únicamente 4. Al igual que en el caso anterior, tenemos versiones para Matebox y versiones con switch integrado. Si necesitáis las especificaciones, las tenemos aquí. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, los puntos más interesantes. ¿De acuerdo? Los que ya hemos visto.
Pues la corriente de entrada, la corriente de cortocircuito básica para el cálculo y las tensiones de entrada. En este caso, la diferencia fundamental con el equipo anterior es que tenemos dos strings para el MPPT1 y un string para el MPPT2, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, en este caso, la corriente máxima para la entrada para el MPPT1 serían 28 amperios y para el MPPT2 16 amperios. ¿De acuerdo? En los tres equipos que llevan doble entrada en el MPPT1. La Matebox trifásica pues es más o menos lo mismo. Vamos a aligerar bastante porque como nos hemos comido media hora con el Unmute, vamos a hacerlo rápido. Para la caja avanzada tenemos lo mismo, los contactores, en este caso trifásicos, para hacer la conmutación. El ATS externo, aunque el equipo lleva ATS integrado, si queremos transferir la totalidad de la carga, podemos hacerlo a través de la Matebox. Y esa es la batería de la que nos vamos a ocupar aquí. La batería T58 es una batería que nos permite más de 6.000 ciclos garantizados de carga-descarga, actualización remota. Aunque comunica con nuestros inversores, esto nos tiene que preocupar, comunica a través de CAN y RS485. Tiene una cantidad importante de ventajas, las dejamos aquí para aligerar. Es instalación, es plug and play, esto más adelante. Las especificaciones de la batería las tenéis aquí, ya veis que es una batería, como ya os decía, de 115 voltios. Nuestras baterías, menos las nuevas series de 2,5 y 3,6, que son de 50 voltios, son todas de 100, 115 voltios. ¿De acuerdo? Las dimensiones del sistema, el peso es importante, es una batería, por lo tanto es un producto pesado, hay que tenerlo en cuenta a la hora de su manipulación. ¿Cómo vamos a identificar la batería? Esa batería tiene dos versiones. Se lanzó la T58 básica, que ahora es la versión 1, que la podéis distinguir porque la batería Master tiene la parte superior negra. Esta es una batería V1 y esta es una batería V2 o V2.1. Es la batería Master. La Master tiene los LEDs de estado de shock en el frontal y la esclava no tiene LEDs. La altura es menor también, la batería Master es más alta que la batería esclava, ya que el BMS está en la parte superior de la batería maestra. Entonces estas dos son Master, V2, V1. El producto que podéis comprar ahora es V2, no podéis comprar ya producto V1, pero es compatible. No hay problema en ampliar una instalación con V1 a V2. Y la esclava, que en todos los casos tiene el mismo aspecto. ¿Cómo las podéis distinguir? Aparte de porque el frontal de la maestra es negra, pues en el caso de la esclava, porque siempre va a venir etiquetada como V2 o V2.1. Antes no lo hemos visto porque lo hemos pasado muy rápido, así que lo vamos a recopilar un poquito aquí. La batería, al ser de 110 voltios, puede trabajar con el equipo híbrido con una única batería. El híbrido, podemos conectar un equipo híbrido monofásico con una batería de 58, pero no podemos conectar una única batería con el sistema para trabajar. Es decir, el sistema trifásico necesita dos baterías como mínimo para funcionar. Si instaláis un inversor Solax X3, perdón, con batería, tiene que tener un mínimo de 2 unidades. En el monofásico podemos llegar hasta 3 baterías, es decir, un máster con 2 esclavos, pero no podemos instalar 4 baterías. ¿De acuerdo? Habría una sobrecorriente en el BMS y el sistema no funcionaría. Es decir, esta combinación no es posible.
En el caso del trifásico, como ya hemos dicho, no podemos instalar una única batería. El sistema empieza a partir de 2 baterías, pero nos permite extender hasta 4 baterías. La conexión es muy sencilla, como veis aquí, de la salida del maestro de la parte de la derecha se conecta con conectores rápidos, con conectores, por un lado son MC4 y por otra parte son Sunclicks, para que no os podáis equivocar. ¿De acuerdo? Nos entramos por aquí con los Sunclicks, salimos a la siguiente batería y aquí cerramos la serie con un conector Y-Plug, que es un conector de cortocircuito. Entre ellas hay un cable RJ45 que intercomunica los sistemas en bus para que el BMS maestro controle los BMS esclavos. ¿De acuerdo? En este lado de aquí no es necesario terminar el puerto RS485, se queda con el tapón puesto. El número de baterías en la T58 se debe ajustar con el interruptor ¿de acuerdo? 0 para una única batería, 1 para 2 baterías, 2 para 3 baterías, 3 para 4 baterías y a partir de 4, 5 y 6 tenemos el modo Black Start, que es el modo para pruebas y para sistemas que son puramente on-grid, puramente off-grid. En el modo Black Start, el BMS empieza a sacar tensión y si a los 3 minutos no ha comunicado con el BMS, se desconecta. Es decir, nos permite despertar el inversor en un caso en el que durante la noche no hay baterías y no hay red. ¿De acuerdo? El inversor, si no, no tendría forma de arrancar y la batería tampoco arrancaría al no comunicar con el inversor. El modo Black Start nos permite trabajar en sistemas off-grid. ¿Qué pasa cuando queremos instalar más de 3 baterías en un sistema trifásico o 2 en un sistema monofásico? Pues que tenemos que ir a una caja de paralelo, a un BMS externo que es el BMS Parallel Box. Tenemos 2 versiones, esta primera es la V2, únicamente ahora veremos la configuración, ¿vale? Para el X1 híbrido G4 o FIT podemos instalar 1, 2 o 3 baterías, 2 o 2, 4 y 6, es decir, 1, 1, 2, 3, 3 o 6 baterías en total. Y para el trifásico podemos instalar una en cada string, podemos instalar un string de 2, 3 y 4 o podemos instalar 2 strings de 4, 6 y 8. ¿Vale? El número de cadenas se ajusta aquí. Esta configuración no sería correcta porque los 2 strings tienen que tener el mismo número de baterías. Esta configuración no sería correcta porque hay una batería máster y con la caja V2 únicamente puede haber baterías esclavas y esta configuración sería correcta. ¿De acuerdo? Sería innecesaria porque para conectar 3 baterías no necesitamos una parallel box, pero podríamos hacerla. En este caso tendríamos un equipo con esta configuración o con esa configuración, un único string de 3 baterías. Para los nuevos sistemas o para sistemas para ser compatible con la T30 y para nuevos sistemas tenemos el Master, podemos hacer uso del Parallel Box G2. ¿Qué diferencia hay entre el Parallel Box G2 y el V2? Pues que siempre necesita un Master en el segundo puerto. Este sistema no debe funcionar sin una batería Master. Permitidme ver si estáis escribiendo algo por aquí. Parece que no escribe nadie nada. ¿Vale? Este sistema no sería correcto. ¿Por qué? Pues primero porque es incompleto y porque no tiene máster. Este sistema tampoco sería correcto porque no tenemos máster. El único sistema correcto sería este de aquí, en el que tenemos 2 strings de baterías y en uno de ellos, en el string master, tenemos un master T58.
Y como bonus, que sepáis que el inversor también es compatible con baterías de plomo ácido. Es necesario o recomendable, o muy recomendable, instalar un seccionador y de modo obligatorio instalar un sensor térmico, una resistencia NTC en la batería de plomo. ¿Vale? La carga es la normal, carga, ecualización y flotación. Y bueno, no vamos a hablar más de esto. Los puntos clave lo vamos a ver muy rápido porque vamos a acabar en 5 minutos. Vamos a intentar ajustarnos al tiempo, aunque consumamos la pausa del café. Ya habéis tomado bastante café antes, ¿vale? Así que vamos a ver los puntos interesantes de este equipo. Un punto muy interesante es el sobredimensionamiento. Como ya hemos visto, el equipo se puede sobredimensionar hasta el 200%. En este equipo hay un recorte de energía. Por ejemplo, para el híbrido, depende del equipo, pero para el híbrido trifásico de 10 kilovatios, si no tuviésemos sobredimensionamiento, tendríamos esta campana. Si sobredimensionamos, en primer lugar, empezamos a producir antes y acabamos de producir después. Es decir, tenemos más producción por el hecho de estar más tiempo conectados. También vemos que tenemos un mayor área de generación, ¿vale? La pendiente de la campana cambia, se hace más empinada y al final por aquí no podemos exportar más porque el inversor tiene un límite de salida a red, que es el de su potencia nominal. Una vez que llegamos al 100 o al 110% del inversor, esta energía la cargamos en la batería, ¿de acuerdo? Y cuando llegamos a esta potencia nominal, en este modelo, esa batería se recorta, es decir, esta energía se pierde. Pero tenemos esta ventaja, toda esta ventaja. ¿Qué podemos hacer? Pues para el X1 vemos que tenemos en esta línea de la hoja que os he enseñado antes, que la hemos visto muy rápido, aquí tenemos la potencia FV1 y FV2, ¿vale? Aquí tenemos la potencia del 200%, que es la que hemos dicho antes. Es decir, si el equipo es de 3 kilovatios, aquí tenemos 6 kilovatios. Podemos instalar el doble de paneles que de potencia nominal. Pero si vemos la hoja, tenemos este valor de aquí que parece que cuesta de entender. Esto es la potencia de salida de DC. Es decir, esta es la potencia máxima que los MPPTs internos pueden volcar al bus intermedio. ¿Vale? Esta es la potencia de salida, en este caso 3,3, ¿vale? Tenemos un 10% de sobredimensionamiento, pero bueno, independientemente podéis considerar 3 o 3,3 porque en algunos países no se permite inyectar más de... no se permite inyectar con el 10% de sobrecarga como en España y Portugal. ¿Vale? Y la potencia que tenemos a batería es la diferencia entre la potencia de salida DC y la potencia AC. ¿Vale? Esta es la que podemos cargar y es la que hemos visto que aquí perdíamos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues si se invierte en paneles para sobredimensionar al 200%, seleccionar el inversor utilizando el valor FV1 más FV2, ¿vale? Es decir, si tú quieres instalar 6 kilovatios de paneles, en lugar de utilizar un 3, utiliza un 4,6. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo este salto, en lugar de considerar este parámetro, considerar el 100% de la potencia que obtengamos la podremos consumir o almacenar. ¿De acuerdo? Esto es una pregunta bastante habitual. ¿Qué quiere decir esa segunda línea? ¿Por qué tenemos dos líneas? Y la respuesta es esta. En el híbrido trifásico, pues pasa lo mismo. Tenemos dos MPPTs y al final, aunque podemos instalar el doble, en este caso tenemos 8.000, aquí 10.000, ¿vale? Aquí 13.500, tenemos el mismo problema. Es decir, si vamos a invertir, si vamos a gastar un dinero importante en paneles para sobredimensionar al 200%, pues mi consejo es que sobredimensionéis también el inversor para poder aprovechar el 100% de esta potencia en la que ha invertido vuestro cliente.
Si queréis entender un poquito más por qué es esto, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos los dos MPPTs que tienen un límite de potencia, ¿vale? Este es el puente bidireccional y esta es la batería, ¿vale? Pues, aunque aquí seremos el 200%, tenemos este límite. Y la diferencia entre estos dos es la que vamos a cargar aquí. Perdón. Otro punto interesante que depende de la experiencia del instalador, pero bueno, en este caso con vosotros no creo que sea de aplicación, pero también lo podemos comentar, es que a la hora de dimensionar las protecciones de línea y la sección de la línea, es recomendable utilizar la potencia máxima de carga de entrada de CEA, es decir, el inversor es de 5 kilovatios, pero tenemos 10 kilovatios de potencia de entrada máxima aparente, ¿vale? En el caso de 5.10, en el de 6.12, 8.16, ¿por qué? Pues por esto que tenemos aquí, ¿vale? Porque en el caso de que estemos funcionando en modo red, podemos tener consumo en el circuito, podemos tener cargas en el circuito EPS en condiciones normales, cuando en situación on-grid este relé está cerrado, ¿vale? Y las cargas que tenemos conectadas en EPS se alimentan de red, es decir, las cargas que están en EPS no se alimentan de batería, se alimentan de la energía que viene de red. La energía de red viene por el interruptor general, pasa por la protección del inversor, ¿vale? Alimenta las cargas que tenemos en EPS y si queremos cargar batería desde red, podemos hacerlo a plena potencia. Es decir, se puede dar la situación de que tengamos conectado el 100% de la potencia nominal del equipo en EPS y estemos cargando baterías al 100%. Es decir, un equipo, como hemos visto, por ejemplo, de 5 kilovatios, puede estar cargando a 10 kVA. Si no habéis considerado esto, que no es el caso más habitual, pues la protección dispararía y la línea se sobrecalentaría. Bueno, antes de que dispare la protección, claro. Otro punto importante es la tensión de MPPT. Aquí hay cierta controversia, ¿de acuerdo? Porque hay técnicos que dimensionan el string para trabajar en el punto más alto del rango de tensión MPPT. Esto es erróneo. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que la tensión máxima de entrada fotovoltaica es un límite absoluto, es decir, no se puede superar nunca, jamás. En ninguna circunstancia, si se supera... Un momento. Perdón. Si se supera se puede dañar el equipo. La tensión nominal del equipo, ¿cuál es? La que indicamos en el catálogo, en este caso 640 voltios. ¿Por qué es la tensión nominal? Pues porque la impone la red. Al final la tensión que vamos a tener en el bus intermedio de corriente continua es la tensión rectificada de red, es decir, la tensión máxima que soporte el equipo multiplicado por raíz de 2, que es la relación entre el valor eficaz y el valor instantáneo y el valor máximo. Es decir, el inversor trabaja en su punto ideal alrededor de esta tensión. ¿Por qué? Porque los boosters están en bypass, es decir, los MPPTs ya no tienen que modular porque van a encontrar una tensión muy similar a la que impone la red y el equipo va a tener un mejor rendimiento. Si no queréis trabajar en este punto porque el string es muy corto, podéis extenderlo, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que en el límite inferior y en el límite superior van a haber derrateos. ¿Por qué? Pues porque en el límite inferior no hay potencia efectiva. Realmente el equipo no tiene
está rastreando la potencia, pero no tiene suficiente eficiencia para trabajar en este punto y en el límite superior, porque estamos cerca de la tensión máxima, va a empezar a protegerse el equipo. ¿Vale? Entonces, si queréis trabajar cerca de este punto, yo siempre recomiendo que utilicéis un factor de seguridad del 10, 15, 20%, 30% si no queréis estar aquí, y si no, pues que lo comprobéis con nuestra herramienta de diseño de software Solar Design. Punto clave también es la salida desequilibrada. En el caso de los equipos trifásicos, cuando hay inyección cero, podemos aportar exactamente la potencia de carga que requiera cada fase. En la inyección cero que tenemos aquí, únicamente, o sea, no se puede inyectar nada, es decir, tenemos que controlar la fase menos cargada. Si tenemos aquí un consumo, si tenemos un consumo desequilibrado de 5 kilovatios, pues en este caso, pues no podríamos inyectar nada. No podemos inyectar nada porque estaríamos inyectando 5 kilovatios por cada una de las fases restantes. Entonces el inversor estaría parado al no poder inyectar. Si tenemos una inyección desequilibrada, podemos inyectar nada en esas dos fases y en esta fase podemos inyectar 5 kilovatios para que la carga funcione. ¿Vale? La salida desequilibrada máxima es de 10, 12, 15. Son 5 kilovatios como máximo. Y para 5, 6 y 8 el 50%. ¿Vale? Por fase. Es decir, aquí sería un tercio del de 15. En estos tres equipos que comparten un hardware parecido nos permite 5 kilovatios por fase, y en el 5, 6 y 8 sería la mitad por fase, un poco más. La corrección de sombras la vamos a pasar, la podemos ver después en el Ultra. El Super Backup también lo podemos ver más tarde en el Ultra. Cambio rápido, el rendimiento, soporta. Esto es interesante, aunque también lo podemos ver más adelante en el Ultra y así no consumimos tiempo de esta sesión. Compatible con el generador. Los modos de funcionamiento sí que lo vamos a ver porque eso no los tengo en la presentación del Ultra. ¿Vale? Es importante saber qué nos dice el inversor a través de su pantalla. El inversor nos muestra en la pantalla el modo de funcionamiento, el modo que te muestra por defecto es el modo normal. Si está en modo normal, tenemos que seleccionar uno de los 4 modos de trabajo, que eso lo vamos a ver más adelante. Puede estar waiting, si le falta alguna condición, es decir, si no tiene continua o no tiene alterna, está en waiting. Si tiene continua, después de waiting pasa a checking. Comprueba que todo está bien antes de sincronizarse con red, antes de pasar a normal. Off, si lo desconectamos desde el display, el inversor te permite desconectarlo desde el display. Vale, standby e idle lo vamos a ver ahora. Modo fallo, dependiendo de si tiene algún fallo. Modo EPS waiting, es decir, si el SOC en modo EPS es menor que el SOC mínimo de EPS, el inversor no va a conectar la batería al circuito EPS, se va a quedar cargando está esperando poder cargar de red para poder cerrar el circuito EPS, el modo EPS y el modo normal con remote shutdown, que es un remoto un paro remoto desde fábrica para equipos en alquiler. ¿Vale? El modo standby e idle son dos estados que cuando aparece la gente normalmente no sabe qué quieren decir. Y se dan cuando el periodo de descarga está activo, que normalmente por defecto el periodo de descarga, como vemos aquí, es de 0 a 23:59, es decir, permitimos descargar durante las 24 horas. Si el periodo de descarga está activo, no hay fotovoltaica y la potencia de las cargas es muy baja, durante 5 minutos el sistema pasa a stand-by. ¿Vale? Es decir, cargas de menos de 100 vatios en el tiempo, pues no, el sistema no las soporta. Y cuando el periodo de carga está activo, que por defecto nunca está activo, pero si lo ponéis activo, ¿vale? Cuando el sistema de carga está activo y ya ha cargado la batería al nivel que le habéis dicho,
y no hay fotovoltaica, es decir, está cargando de red, el sistema pasa a standby. Y el modo idle es cuando el inversor, estando en check-in normal o standby, y la capacidad de la batería es menor al shock on grid y no hay fotovoltaica, y no le pedimos que se cargue, pues pasa a modo idle, pasa a modo inactivo. Es decir, el inversor está inactivo cuando no se puede cargar de batería, no se puede cargar de red y necesita cargarse. ¿Vale? Entonces, pasa a modo inactividad. No está en espera, sino que está inactivo. Los modos de trabajo los vemos más adelante. Y las soluciones también las vemos más adelante. Si sois tan amables de rellenar la encuesta, sed un poco benévolos conmigo porque he intentado por todos los medios posibles que podáis participar, pero al no ser posible, pues ha sido una sesión un poco extraña. Si sois tan amables, muchas gracias. Dejamos 15 minutos, volvemos a I-25 para la segunda sesión, para la sesión de Ultra.